De manera muy simple, hoy preparamos estas galletas que son fáciles de hacer y quedan muy vistosas. Tienen una textura muy suave, además son súper sequitas y se deshacen en la boca. Para la masa, en un bowl ponemos 120 gramos de manteca, que tiene que estar bien blandita. Añadimos 130 gramos de azúcar impalpable. Para darle sabor, le voy a rallar la piel de un limón. Y si no les gusta el limón, tranquilamente lo podrían reemplazar por ralladura de naranja. Sumamos 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Integramos bien. Si te gustan las galletas pero no querés usar manteca, acá arriba te dejo unas que quedan muy vistosas y son deliciosas. Cuando lo tengan así, agregamos un huevo, una pizca de sal y lo incorporamos bien. Acá tengo 100 mililitros de aceite vegetal, que puede ser aceite girasol o de maíz. Añadimos unos 100 gramos de almidón de maíz o maicena y lo mezclamos muy bien. Por último, le sumamos 300 gramos de harina de todo uso o harina 4 ceros. A la harina se la voy a agregar en 2 tandas. Así que añado la mitad de la harina, integro bien. Luego sí añadimos el resto de la harina y le sumamos una cucharadita y media de polvo de hornear. Vamos a mezclar todo esto muy bien. Si te gustó este video, podés ayudarme dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Una vez que lo tengan así, dividimos el bollo a la mitad. A una de estas mitades le agrego una cucharada de harina común o la harina de todo uso, lo integro bien. Vamos a recurrir a las manos, que deben estar súper limpias. Cuando tengan el bollo así, lo ponemos dentro de una bolsa de nylon o lo pueden envolver con papel film. A la otra mitad la vamos a hacer de chocolate, así que le sumo una cucharada generosa de cacao amargo y lo voy a integrar muy bien. Si quieren que quede más chocolatoso, una vez que lo hayan integrado bien, le pueden agregar media cucharada más de cacao amargo. Una vez que el chocolate esté bien integrado, también vamos a poner la masa dentro de una bolsa. Vamos a llevar estas dos masas a la heladera por unos 30 minutos. Pasado ese tiempo, vamos a tomar una de las masas, la sacamos de la bolsa, la ponemos sobre un papel manteca que me va a ayudar a poder estirar la masa. Sobre la masa voy a colocar un pedazo de nylon para poder estirar la masa sin que se me pegue y sin necesidad de agregar más harina. Vamos a estirarla hasta que tenga medio centímetro de espesor. Con la ayuda de un cortante de unos 5 centímetros vamos a cortar galletas de vainilla. Obviamente que si quieren utilizar un cortante más pequeño, las galletas al final les van a quedar más chicas. Esto va a gusto de cada uno. Vamos a repetir el mismo procedimiento con la masa de chocolate, así que estiramos y cortamos galletas de chocolate. Ahora vamos a ir intercalando una galleta de vainilla, una de chocolate, otra de vainilla y otra de chocolate, y así hasta que terminemos todas las galletas. Una vez lista esta torre de galletas de colores, la voy a apretar un poco y con un nylon la voy a envolver, o si quieren también podrían utilizar papel film. Así como está, la voy a llevar a la heladera por 1 hora. A los sobrantes de masa los unimos así y sin amasar formamos un bollo. Lo estiramos y cortamos más galletas. Cuando haya pasado 1 hora, retiramos las galletas de la heladera y con la ayuda de una cuchilla vamos a ir cortando las galletas de la siguiente forma.
Cuando las galletas estén cortadas, las ponemos sobre una placa a la que le voy a colocar papel manteca para que las galletas no se peguen. Vamos a ir acomodando los bizcochos y dejando un poco de espacio entre unos y otros porque recuerden que tienen polvo de hornear y en el horno van a crecer. Algo que no me quiero olvidar de decirles es que corten las galletas de 1 centímetro de espesor para que sea mucho más fácil maniobrar la galleta y dejarla sobre la asadera y así que no se rompan. Para cocinarlas las llevamos a un horno precalentado a 180 grados por 15 a 16 minutos o hasta que abajo estén apenas doradas. Con esta receta me salieron unas 28 galletas grandes. Para que vean lo grandes que quedaron, voy a poner una galleta sobre mi mano. Mientras vemos las imágenes de cómo quedaron las galletas, te invito a que si todavía no lo hiciste, que te suscribas al canal, así no te perdés nada. Ahora solo resta que las prepares en casa y sorprendas a la familia con estos deliciosos bizcochos. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima, que tengas un hermoso día.